están? ¿Cómo les va? Feliz, Carlitos, Contentos. gracias a Dios. Terminando el mes. Terminando el mes y ya lista. Sobreviviendo al mes porque tengo que pagar la renta. Ese es un tema importante y las dudas que genera sobre si debo o no presentar la declaración, si estoy obligado o no a pagar, y es un tema pues que toma relevancia en especial en los últimos días de abril. Sí, y podríamos decir qué es lo de que determina la ley, Carlos, para aquellos que sí están obligados a presentar renta, porque yo me acuerdo que en mi primer trabajo, cuando estaba chiquitilla, a mí me dijeron, no es obligación, me dijeron. Sí, no es obligación. Que declares porque tú no estás en planilla, era un trabajo... servicios profesionales, entonces, ¿cómo podemos nosotros clasificarlo? Bueno, hay un monto que son $60,000 anuales. Cuando tú rentas, eso quiere decir los ingresos que tenés al año superan ese monto, si estás obligado a declarar y a presentar. ¿Cuánto es el monto? $60,000 anuales. Ahora, yo sé que estarán preguntándose todos, bueno, pero ¿quién gana $60,000 al año en El Salvador en tema de salario, verdad? Y la conclusión será, o sea, la mayoría de personas no asalariadas, estamos hablando de asalariadas, que su única fuente de ingreso es un salario, la mayoría de personas no están obligadas, y es correcto, la mayoría de personas no están obligadas a presentarlo, porque no alcanzan, digamos, un salario de $500, 600, 700, 1,000, hasta un salario de $3,000 al mes, un salario de $4,000 al mes. Si esa es la única fuente de ingreso y no supera ese límite, pues ya se te habrá hecho el descuento. Recordemos que también en el trabajo se descuenta un 10% y eso es lo que tú ya estás pagando al final de cuentas. Cuando superamos ese monto, o atención, cuando tenemos rentas diversas, como le llama la ley del impuesto sobre la renta, entonces sí estás obligado a declarar. Ya con un recibito que tengas de eso, de que te quitaron el 10% por un servicio que tú has prestado profesional. No se llega a los 60,000 anuales. Aunque no llegues. Y ahí es donde ya viene el tema del cálculo, de las tablas, de cuántos han sido tus ingresos adicionales, aparte del ingreso fijo que es el salario, porque ya entra en una canasta que se llaman rentas diversas. Así que, en resumidas cuentas, para seguir avanzando con el tema y para saldar la primera gran duda, la mayoría de personas no van a declarar renta ni a pagarla porque no entran en esa categoría de ingresos superiores a. Pero cuando ya entramos a hablar de empresas, sociedades, personas que aunque no ganen ese monto del que hablamos anualmente a través de salario o que tengan un salario pero que tengan una renta aparte, estas sí están obligadas a presentar la declaración de renta y probablemente, dependerá cómo se les haya hecho el cálculo, van a tener que pagar una diferencia al final. El otro tema importante que muchos preguntan también es, ¿tengo o no devolución? Eso. Y el tema de la devolución, si te han hecho los descuentos conforme ley, tu pagador en tu oficina, en tu empresa, lo más probable es que no tengas devolución porque ya tú has pagado justo, pero la devolución entra y sucede cuando no se te ha descontado correctamente, digamos, si te han retenido más de lo que corresponde al pago de impuestos. Ese es un cálculo que ese es el final y en la base de ese cálculo se liquida y en la misma hoja del impuesto saldrá, no, a usted le han retenido de más, le vamos a depositar esto en una cuenta bancaria. Y eso suele suceder bastante porque ustedes habrán oído de varias personas que suelen tener devolución 2 o 3 meses después de haber pagado de haber vencido el plazo para el pago del impuesto, que es el último día del mes de abril. Es decir, que es un poco más complicado para aquellas personas que tienen descuento de renta en diversos trabajos. Exactamente. Por ejemplo, aquellos que trabajan part-time en 2 trabajos. En efecto, y ahí vas a tener el caso de una persona que trabaje, digámoslo part-time, como tú dijiste, a tiempo, medio tiempo, pero que tenga descuentos legales en este lugar, o sea, que sea sujeto de descuento de renta, sujeto de descuento de AFP, sujeto de descuento de Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y luego tiene otro trabajo en el que está percibiendo nada más servicios profesionales. Pero a quien le está prestando el servicio profesional, digamos, es una empresa. Y esta empresa tiene que justificar contablemente cómo sacó X cantidad de dinero para pagárselo a esta persona. Tiene que ir a la contabilidad. Y se le descuenta siempre renta. Y le va a descontar el 10%. Entonces es cuando te dicen, bueno, pero le vamos a dar un recibo. Y ni se diga si sos contribuyente, ahí estás más que obligado. ¿Cuándo sos contribuyente? Bueno, decimos que sos contribuyente cuando ya fuiste a sacar tu número de registro de contribuyente, el NRC, el que todos le llaman el famoso, la tarjeta del IVA. Ya tienes tu tarjeta de IVA, entonces sí estás obligado a declarar también y a llevar una contabilidad formal. Que esto ya entramos al tema de la formalización de las empresas. Que si conviene o no conviene, si es mejor mantenerse, como se dice en buen salvadoreño, debajo de agua o no. Lo cierto es que eventualmente te va a tocar tratar
si tenés rentas diversas, como es el ejemplo que ponía Pame, con empresas que, que te van a dar un recibo de pago en el cual te van a descontar. Vaya, deja que no te den factura porque no tenés IVA. Pero aunque no tengas IVA, estás recibiendo tú un pago. Ese pago es una renta que ingresa a tu patrimonio. Claro, y de eso tenés que Hacienda descontar. se va a ver reflejado que me pagaron. Exactamente. Sobre todo, de hecho, ahora que es tan sencillo hacer la declaración, Sí. uno accede al sistema con su NIT, después de ingresar el número de identificación tributaria, el NIT de uno, mete su clave, si no, pues crea ahí su cuenta. Y de inmediato te va a salir, como en tu caso, digamos, o en el caso de Anayansi, o de Pame, o de Dani, que han prestado servicios, luego tocó moderar un evento, luego tocó hacer alguna cuestión afuera de lo que se trabaja aquí. Ese 10% que te retuvieron va a aparecer en el sistema inmediatamente, porque la empresa a la que le prestaste el servicio lo va a reportar a Hacienda, y Hacienda lo vincula con tu número de identificación tributaria y te va a salir de un solo ahí. Así que ya ni siquiera hay que meterle nada. Antes había que hacerlo a mano, pero hoy lo recuerdo perfectamente, era un cálculo. Sí. Pero hoy te metes al sistema de Hacienda, te vas a la sección de Dirección General de Impuestos Internos, servicios con clave, me parece, y ahí metes tu NIT, como te repito, y te va a salir todo lo que te han descontado en 10%. Y ahí sí es muy probable que te toque hacer declaración, y quién sabe si también te toque pagar. La respuesta que a la pregunta, si tocará o no pagar, va a depender de los números de cada persona, y es algo bien que no es estandarizado ya, sino que habrá que ver tema de salarios, tema de descuentos, cuánto te puedes quitar, porque acuérdense que la ley permite los famosos $800 de educación, $800 de salud, pero también hay otras cuestiones que tú puedes deducir del impuesto, y esto aquí sí entramos a un tema que es más de tu contador que de tu abogado, pero al final también tu contador te podrá decir, no, mire, pero es que usted también ha gastado en el alquiler de su oficina, o ha gastado también en la depreciación de su vehículo, que es lo que usted ocupa para andar haciendo sus labores, tuvo que entrar en reparaciones, en repuestos. Conserve las facturas de esas cuestiones, cuando usted tenga que meter el carro al taller para darle mantenimiento, etcétera. Todo eso también puede servir como gastos deducibles de la renta, y eso va a hacer que muy probablemente el monto a pagar disminuya. Pero no depende del rubro a lo que se dedique la persona también. Concretamente depende de eso. Y ese rubro que menciona Anayansi es lo que aparece en tu tarjeta de IVA, porque ahí aparece tu giro, a qué te dedicas. Actividades jurídicas, podrá decir en mi caso, venta de alimentos, podrá decir en otro, venta o prestación de servicios profesionales de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de categorías cuando tú ya te formalizas, pero al final de cuentas, el medio de transporte es bien curioso porque casi que lo puedes desquitar o descontar de cualquiera, porque es con lo que tú te desplazas para el trabajo. Carlos, pudiésemos hacer un recordatorio o refrescamiento, si yo no me equivoco, creo que allá por el 2014-2015 fue que se puso como un reordenamiento de cómo se iba a descontar la renta en las personas según lo que éstas iban ganando. De acuerdo, no sé si hay una comprende. tabla. Sí, sí, Ajá. sí. En esa tabla que se actualizó, cómo se encuentra o cómo podemos refrescar ahorita para que las personas conozcan cuánto más o menos es que se debe o cuánto es el descuento que a uno se le hace, porque Eso también cada 6 meses tengo entendido que si uno sobrepasa también de cierto salario, cada 6 meses a este se le descuenta un monto. Es correcto, y eso es lo que al final tú vas a hacer en la liquidación anual, que es la que vence este próximo 2 de mayo, y vas a descubrir si en realidad te han descontado o no de más, porque como tú bien decís, puede ser que a los 6 meses hayas acumulado una cantidad de dinero y se te deduzca un poco más, pero en los otros 6 meses puede ser que ganes menos. Entonces, habrá una menor deducción, pero al final lo que se te ha retenido en concepto de renta anual va a alcanzar un monto que probablemente supere el que la ley establece. El porcentaje que tú hablas, el 10%, pero hay una tabla que también habrá que revisar, y eso está fácilmente, lo pueden acceder en la página del Ministerio de Hacienda, que son los porcentajes en la base de cada ingreso. Para mí no se le va a descontar igual a una persona que gana $800 mensuales que a una persona que tenga un ingreso en concepto de salario, estamos hablando de $5.000, por decirte algo. Será un descuento en porcentaje completamente distinto. En lo que respecta a la mayoría, y este cambio que tú decís, que se dio hace aproximadamente 6 o 7 años, es justamente esto, para ajustar las diferencias que por inequidad existían y que todos pagaban lo mismo, cuando no es justo, cuando tal vez quien gana un poquito más debe estar
obligado, comprometido a pagar un poco más. Al final de cuentas, este 10% es el estándar, el que se te descuenta a ti por un servicio profesional, pero puede ser que al final termines pagando menos, como te digo, por el tema de los descuentos que puedas hacer. Y además, hay que tomar en cuenta la reforma que se dio el año pasado también, que tiene que ver con el aumento del salario mínimo, porque muchos cálculos también se hacen en la base de lo que tú ganas o dice X o tantos salarios mínimos. Entonces, esta cifra cambió a partir del año pasado. Como siempre, la recomendación en este caso es, vamos a ver, pongámoslo, por regla general, lo más probable es que a usted no le toque pagar renta, ni declarar. Hay excepciones. Las excepciones son si usted gana más de $60,000 al año. Número 2, si tiene rentas diversas. Eso quiere decir si aparte de su salario, usted ya tiene un recibito que diga que le descontaron el 10%. Y número 3, evidentemente, si usted es contribuyente y tiene una tarjeta de IVA o si realiza actividades comerciales, como por ejemplo, tener una sociedad, tener una empresa, etcétera, etcétera. Estas son las causales o las excepciones que van a hacer que tú sí tengas que preocuparte y buscar un contador, estás a tiempo todavía porque el plazo vence el lunes, y decirle, mire, ¿será que me toca declarar renta y yo he vivido engañado toda mi vida pensando que no me corresponde? Porque de ahí viene un problema. Cuando llega el 2 de mayo, pasa y tú no presentas tu declaración o no la pagas, en ese caso que corresponda, porque también ahora sabemos que hay pago a plazos, que es otra de las cosas nuevas que incluía la reforma, ¿no? El permitirte dar una prima del 10% del monto total y pagar el resto hasta 6 meses plazo, que es lo que permite la ley. Si este plazo llega y tú no pagas, lo que vas a tener es una insolvencia en Hacienda. Y aparte de que te pueden cobrar la deuda, Hacienda va a cobrarte como te puede cobrar cualquier acreedor, como te va a cobrar un banco, etcétera, etcétera. Hay intereses también, Carlos. Hay intereses legales, son menos lesivos, no creo que supere el 10%. Bueno, habla de un 40%, la multa es un 40% sobre el monto liquidado. Es decir, si a ti te toca pagar y en la liquidación aparece que te toca pagar $100 de renta y no los pagaste, la primera multa es un 40% de esos 100, que van a ser 40, más después los intereses que esto pueda generar. Así que más les conviene estar 100% seguros de que no les corresponda pagar renta. Aquí creo que tenemos ya una interrogante. Sí, hay consultas. Dice, buenos días, cuando te jubilás, ¿hay que hacer declaración de la renta? En un principio no, y estas son algunas de las rentas excluidas, como se les conocen, lo que se recibe en título de donación, a título de jubilación. Estas rentas pueden estar incluidas, esta estoy casi seguro que lo está, en las excepciones que habla la ley del impuesto sobre la renta, de cuáles son los ingresos, o las rentas, no ingresos, las rentas que están excluidas de pagar el impuesto. Ok, también usted puede hacer sus consultas, ahí aparece el número de nuestro WhatsApp, 7275-3512, si usted quiere preguntarle algo a Carlos o de repente tenemos dudas de cómo nosotros llenar ese formulario o esa hojita que nos ponen en Hacienda, ¿verdad? Que como te digo, cuando te metes al sistema está lleno ya prácticamente, y solo está para que tú lo imprimas y lo firmes. Yo creo que generalmente uno solo revisa y como, bueno, es indispensable, a mí mi mamá siempre me lo dijo, guardar cada recibo, porque nuestro trabajo también es fuera del canal. Entonces ella me decía ir guardando todo para verificar en el momento que tú haces tu renta que las empresas también te pusieron a ti ahí. Por ejemplo, Pame, digamos, te contrata una empresa para que le hagas publicidad en tus redes sociales de una marca o de algún evento, eso te lo van a pagar y esta empresa seguramente te va a retener el 10%. Sí. Entonces, ese recibo de pago tú lo vas a guardar también para ver si al final del año, en el cómputo, te aparece ahí incluido. ¿Qué pasa, Carlos? Perdón, si de repente esta empresa no me puso. O sea, a mí sí me dieron un recibo, pero no aparece en el registro. Puede haber una inconsistencia en el futuro, porque ese dinero tendría que haber entrado a la contabilidad tuya, en primer lugar, y haber salido también de la contabilidad de la empresa. Y tú sí tenés un recibo y tú sí lo tendrías que declarar, porque la que está obligada es quien recibe la renta, acordate, es el sujeto pasivo, ¿verdad? Y el hecho generador se ha cumplido, el cual es el que tú hayas percibido un ingreso, una renta. Pero entonces puede ser de que esa empresa no se le haya declarado, digamos, que en este ejercicio fiscal sino de este año, sino que hasta el siguiente año. ¿Y eso es legal? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Porque póngale que trabajó en el 2020. Ah, sí. Y no lo declaró en el 21, decís. No lo declaró en el 21, sino que no lo declaró en ese año, sino que se lo vinieron a declarar un año después. ¿Eso sí entra o entraría? ¿Es legal o no es legal? ¿O lo puede hacer hasta el 2022?
ayudó. Hay una ilegalidad en cuanto a que había una obligación al cierre del año fiscal de declarar ese ingreso que tú tuviste, esa renta. Y sobre lo mismo habrá que aplicar en la base del monto de lo que sea que tú dejaste de declarar una multa y sus respectivos intereses. Pero lo correcto... Lo pueden hacer las empresas, es legal, hay alguien que lo revise. Ha pasado, seguramente, ha pasado, son errores de contabilidad. Y al final ese dinero queda ahí y en una auditoría puede surgir y puede salir y habrá que corregirlo. Casi que como en todo, en el tema legal, y aquí como estamos mezclando tema legal y contable, es casi que lo mismo, pero casi todo puede suceder y puede solucionarse. Y en este caso, el error puede ser muy grave, como el que tú mencionas, que es no declarar un importe que pasó en un año y declararlo hasta el siguiente ejercicio fiscal, pero tendrá sus consecuencias, llámese multa, intereses, etcétera, 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 consecuencias legales. Iba al tema de que si no presentan también esto el día 2 de mayo, si están obligados a hacerlo, van a caer en insolvencia en Hacienda y no van a poder realizar algunos trámites para los cuales la ley exige tener solvencia de Hacienda. Está de moda la solvencia de Hacienda y la solvencia municipal, que son las que te piden cuando vas a entrar a algún tipo de negocio, alguna licitación, si vas a vender un inmueble, por ejemplo, o comprar una casa, debes estar solvente en Hacienda. Y el problema surge cuando te has ido del país y luego dejaste de declarar 1 o 2 años porque creías que no tenías que declarar, y ya estando afuera del país, tú has dejado incluso aquí un apoderado o algo, y no tenés cómo hacer la transferencia del inmueble, etcétera, porque no estás solvente y tienes que solicitar una solvencia en Hacienda, y para eso te tenés que poner al día, presentando las declaraciones pendientes o haciendo los pagos de multas correspondientes. Es decir, se vuelve un problema bien complejo. Entonces lo mejor es asegurarse, estar al 100% que no te toque declarar o presentar la declaración, y entonces sí, a respirar tranquilo. Pero si no, asesórate con un contador para que él te pueda ayudar en el llenado o, como te dije recién, aparece ya lleno, en la revisión del documento que pues ya está casi que solo de firmar y de presentar en el internet. Y su contraseña, creo yo, porque a muchos les ha pasado que no se acuerdan de su contraseña del año pasado. Y así, entonces siempre es importante que usted la anote y la deje en su casa, en algún lugar donde usted sepa que es confiable, ¿verdad?, ese lugar, y ahí tener su contraseña como dato, porque me he dado cuenta en estos últimos días que hay muchas personas que me dicen, yo lo voy a hacer porque es fácil, pero nunca se acuerdan de su contraseña. De la clave. Pero de igual forma, ahí en el sitio siempre la podemos pedir, porque para ahorrar ese tiempo. Si se te olvida anotarla, siempre también lo puedes hacer ahí, si se te olvidó o algo en el momento que no la lograste anotar. Eso es para quienes tienen usuario, ¿verdad? Hay más consultas también a través de nuestro WhatsApp. Dice, quisiera saber si declarar la renta es un requisito para la renovación de una visa americana. ¿Qué tiene que ver? Gracias. Ah, qué buena pregunta, mira. Es una muy buena pregunta. Como tal, no, porque no están vinculados los dos trámites. Sin embargo, cuando pero tú creo vas... que sí ve que tiene mucha deuda, ¿verdad? También. Esta persona o está mal en Hacienda, pueden creer que se va a quedar en Estados Unidos. También. Es que esto, ya entramos al criterio del oficial consular que te va a revisar y que te va a entrevistar y que te va a pedir o que te ha exigido que lleves algunos documentos. Si tú, por ejemplo, tu actividad económica es una actividad en la que estás obligado a llevar contabilidad formal, lo más seguro es que te vaya a pedir tus últimas declaraciones de renta, presentadas y pagadas. Te dirá, mire, regáleme las 2 últimas declaraciones de renta, las del año 2021, las de 2022 y las últimas 6 de IVA, para que tú también mostres que has estado cumpliendo con tu contabilidad y que tú estás... Ahora, si esto es... porque la pregunta como tal estaba planteada si es requisito para que te den la visa, definitivamente no lo es, porque puede ser que no te lo pidan. Pero sí es algo que va a crear un criterio en el oficial, en el cónsul, para decidir si te otorga o no la visa en la base de la sugerencia que tú hacías. Si es una persona que está mal económicamente, probablemente se quiera ir del país a quedarse allá. Sí, correcto. Carlos, ¿qué pasa con aquellas personas que compran un vehículo, pero este es usado? ¿Qué documentación necesito yo para poder depreciarlo tal vez en mis gastos y que me ayude a bajar tal vez un poquito en mi renta? De acuerdo, el traspaso. La famosa compraventa. Ese documento es el que podría servirte a ti como muestra de que tuviste ese que, en este caso estamos hablando de que tú compraste el carro, ¿verdad? Sí, tú lo has comprado, entonces, para más, te va a quedar la copia del traspaso, tarjeta de circulación y el documento inscrito debidamente en Sertracen, y con esto y una certificación extractada, no sería mala idea también, que cuesta $17 con un centavo en Sertracen y que se puede pedir hasta en línea, o sea, es hasta muy fácil eso de cómo lo puedes solicitar. Eso es importante que se coloque, ¿verdad? Me imagino yo. Sí,
Si como tú decís, querés usarlo para términos y aspectos de depreciación, de descontarte el impuesto, de incluirlo en los gastos que has tenido en el desarrollo de tu actividad, de acuerdo a tu número de registro de contribuyente, sí valdría la pena. Y eso se puede hacer solamente ese año que ya tengan que declarar, no el siguiente. Sí, porque ya pertenece a otro ejercicio. Porque yo pensaba que solamente cuando el vehículo era nuevo, pero se puede también cuando esté usado. Sí, al final de cuentas se ha depreciado, tenés que mostrarlo. Muy bien. Hay más consultas. Quisiera saber cuándo darán lo de la renta, ya cuando se ha declarado. Yo creo que esto es como la devolución, sí, ¿verdad? Vaya. Yo creo que existe como algo, hay un plazo, Carlos, pero también hay dudas porque yo he escuchado rumores, yo no sé si esto sea cierto, que este año no van a devolver. Es decir, que si a mí me van a devolver $100, lo que van a hacer es no depositarlos en la cuenta, sino que me los van a dejar para el siguiente año. Sí. No sé si qué tan cierto sea que ya nadie va a poder ver o que sea tangible ese dinero, sino que solamente... Tenés toda la razón. virtual. Lo último que yo leí sobre el tema nos llevaba a esta conclusión, de que lo más probable es que no se den devoluciones, sino que se abone a la cuenta para el periodo Pero siguiente. si el siguiente año también te toca devolución, vas a ir acumulando todo ese dinero. Pues lo irías acumulando seguramente. Además, hay que ver también que este es un tema que es bastante volátil en cuanto a... Puede haber una reforma, como tú bien hablabas de una que hubo hace 6 años, en la que al final de cuentas, como tú decís, el dinero se va acumulando, ese dinero es tuyo y te lo pueden devolver y puede haber un reintegro. Pero en un principio lo que va a suceder es eso. Y si llegase a haber devolución, usualmente los plazos son de 3 a 4 meses para que te lo depositen en una cuenta bancaria. Depende de qué tan rápido usted la hizo, Y ¿verdad? así, es correcto. Perfectamente es eso, Pame. Cuando tú has declarado temprano, porque uno espera hasta el último día de abril para hacerlo, pero cuando lo has hecho en enero, si ya te presentaste y tu declaración en enero, probablemente solían decir antes, tu devolución te va a salir mucho antes. Sí, recuerdo, creo que como tipo noviembre, a veces, septiembre. Tardaba. Pero en el portal muy bien detallado va apareciendo por qué pasos va tu devolución, si en ese caso va si a llegas salir a ver. así. Si llegas a ver. Buen Bueno, día, dice, yo presto servicios profesionales y utilizo mi vehículo. ¿En qué casilla de la declaración debo modificar para reportar? Buena pregunta. Vayas a la casilla a donde diga gastos y depreciación. Acuérdese que ese creo que es el F14, no estoy seguro, se llama así el formulario de la declaración de renta. Y ahí usted va a encontrar hasta la casilla donde dice gastos por depreciación de vehículo y usted ponga lo que pueda respaldar. Si tiene recibos que le ha dado su mecánico o facturas, en el mejor de los casos, que respalden la compra de los repuestos. Este es otro tema bien importante y nos lleva también a plantear uno para el futuro, que es la prestación de servicios que hacen los mecánicos. Cuando tú llevas a un mecánico particular un vehículo, ¿ustedes recuerdan que les haya dado su mecánico la factura de los repuestos que ha cambiado para repararle su vehículo? ¿O solo les da una factura por el servicio profesional? Porque entonces, en la contabilidad de quién va a entrar esa factura en la tienda de repuestos. Me explico, entonces si tú puedes tener copia de eso, si la factura la saca tu nombre, porque al final quien compra el repuesto sos tú. Sí. El mecánico nada más lo que ha hecho es tomar ese dinero e ir a comprar el repuesto. Pero puede ser que esa factura la saquen en nombre del taller y tú no tengas cómo respaldar que gastaste en reparar tu vehículo. Es por la pregunta que hacía el amigo. Así que si pueden tener respaldo de todo, respalden facturas de repuestos, de gastos de mecánico, etcétera. Hay más de 1 millón de vehículos. Yo sé que la mayoría estarán diciendo, bueno, la mayoría en El Salvador no tenemos vehículos. Pero sí, yo casi que puedo decir que la mayoría de personas, o al menos el parque vehicular ha aumentado muchísimo. Ya vemos unas placas que son como códigos de letras y números ahora que andan circulando, y eso quiere decir de que ya pasamos el 1.000.000 de carros, el 1.000.000 de vehículos. Este 1.000.000 de vehículos constantemente está siendo ingresado a talleres, a mecánicos de confianza, etcétera. Si tú podés guardar, pensarlo ya para la declaración del año siguiente, hoy ya para no te sirve, pero si te sirve para el otro año, pedile a tu mecánico que te extienda algo, aunque sea un recibo, para que tú puedas respaldar el día que metas esto a gastos. Y si te llama Hacienda, mire, pero aquí está, me lo estoy deduciendo porque yo he tenido que reparar mi carro, porque es lo que me sirve para andar haciendo mi venta, mi servicio Carlos, profesional. ¿qué tan válidos serán los tickets? Porque yo de repente escuchaba de que si pedís una factura, recibo está bien porque lleva tu nombre, pero los tickets no. Entonces no sé si hay como alguna discordancia en eso de que sí te lo llegan a aceptar o no te lo van a aceptar porque no llega tu nombre. Entonces no sabes si alguien más lo compró o qué. De toda la razón. Y toda la razón en eso, porque el ticket nada más como tal no lleva que fuiste tú. Por eso es mejor en la factura
o el recibo. Y vamos a los supermercados, por ejemplo. En los supermercados tú perfectamente puedes pedir, lo que estamos acostumbrados es ir al súper, comprar y te dan un ticket nada más. Solo ticket le preguntan. Pero por eso es que le preguntan a usted solo ticket. Y luego si te dicen, ¿va a querer factura o crédito fiscal? Decí que sí, si estás utilizando, invirtiendo el dinero, evidentemente para un negocio. Y ahí esto te va a servir a ti para descontártelo, sobre todo en el tema del impuesto por la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que es el famoso IVA. Pero si no tiene IVA, digamos, puede pedirlo a nombre de la persona. Si no tienes IVA, puedes pedir una factura consumidor final. Sí. Y eso también va a mostrar entonces que tú has hecho ese gasto, pero lo estás respaldando. Saludos para Nelly, que nos está viendo también y dice que ella tiene una pregunta. Ella tiene un negocio propio, comenta que es pequeño, pero que le gustaría saber cómo puede hacer para poder pagar el IVA y declarar la renta. La felicito, Nelly, porque ella está mostrando interés en formalizarse, ¿verdad? Y en establecer una contabilidad formal. El IVA lo puedes sacar aún a tu título personal, es decir, como contribuyente, como comerciante individual. Y esto es un trámite que tú haces en Hacienda. Te vas a inscribir al registro de contribuyentes. Recientemente, en agosto, salió una lista el año pasado de cerca de 40.000 contribuyentes o más que fueron excluidos de la base de datos de renta, y sería bueno que usted revise si algún día tuvo tarjeta de IVA, si está ahí. A quienes por inactividad lo sacaron del registro, pero tienen que ir a completar el trámite de Hacienda y estas personas lo desconocen. Entonces no han estado presentando sus declaraciones a cero y puede ser que estén insolventes para optar a cargos públicos, para optar a una federación, para optar a diferentes cosas. Es necesario a veces estar solvente en Hacienda. Y en este caso, pues Nelly, nada más tiene que ir a Hacienda a inscribirse, le van a dar una tarjeta y con esa tarjeta usted ya puede solicitar en una imprenta la elaboración de sus talonarios de facturas y créditos fiscales. Los que estuvieron insolventes no significa de que en años futuros tengan que declararlo de años pasados. En efecto, lo tienen que hacer, se tienen que poner al día. Si estás insolvente y te dicen usted tiene una inconsistencia en su renta del 2016 o en el peor de los casos no la presentó, tendrías que resolver eso presentándola debidamente, y eso, como te digo, se vuelve un problema. Por eso lo mejor es estar al día con Hacienda. Hay personas que les ha costado salir de embrollos, así de tener declaraciones que no se han presentado. Créanme, es complicado, y Hacienda siempre va a llegar y va a cobrar su impuesto. Sí, definitivamente. Eso va a suceder. Te lo van a cobrar a ti o a alguien más, pero lo van a cobrar. Sí, esa persona que estaba interesada en declarar su IVA y pagar su renta, esta siempre va a estar obligada a ambas, ¿verdad, Carlos? O sea, sí, como usted estaba mencionando de que ella puede ir a sacar su tarjeta de IVA, ella siempre va a tener la obligación de siempre declarar renta también al final del año. Es correcto, al final del año y mensualmente el IVA, que es también una declaración que se hace en formulario, que está en el internet. Ok, dice, buenos días, ¿cómo presentar una declaración que tiene salarios con retenciones acreditables y sin retenciones? ¿Afecta en el monto a devolver o pagar? Sí, le va a afectar, porque usted está hablando en un primer lugar de que es una persona que tiene salarios y que ese salario le han retenido, me lo está diciendo ya en la pregunta, y es acreditable porque aparece en la constancia. Y luego dice, sin retenciones. Sin retenciones, bueno, también aparecerá eso. Al final de cuentas, el cálculo que va a hacer Hacienda entre lo que a usted le han descontado, si es el 10%, y lo que le han descontado en su trabajo, en la base de lo que usted gane, porque no sabemos y no nos pone ahí de cuánto es el salario, entra en una tabla y esto se hace una liquidación al final, y puede ser definitivamente que le va a afectar en el monto que le retengan o que le vayan a pagar. Hay que ser siempre bien franco en esto. El tema de la renta hay que llevarlo todo ordenado, guarden sus facturas, como les acabo de decir, en el tema de vehículos. Si tu giro es alimentos, tiendas, restaurantes, etcétera, guarden también todos los tickets porque les van a servir mensualmente para el IVA y al final del año también para el tema de la renta. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Ustedes. ¿Cómo lo podemos contactar? Bueno, @artigalegal en el Instagram y también en el 7947-4040. Eso es lo que... ¿Cómo me van a encontrar? Tenía un pensamiento hoy que con eso quería empezar ayer, que Melissa Galicia dijo, vamos a hablar del impuesto y de esta... ¿Quién lo dijo? Creo que fue Roosevelt, no estoy seguro, pero dijo, solo hay dos cosas seguras en la vida. Dos cosas seguras nada más. La muerte y pagar impuestos. Eso es lo único lo demás es inseguro.
Pero eso sí, porque todos vamos para allá y a todos nos va a tocar pagar impuestos. Así es, así que a usted a ordenarse se ha dicho, tenemos hasta el 2 de mayo para declarar y para pagar, ¿verdad? ¿Y por qué es el 2 de mayo? También interesante porque el último día es 30 de abril, pero el 30 cae en día sábado, entonces se prolonga el día siguiente hábil. El día siguiente es domingo y además es 1 de mayo. Y es asueto. Que ojo también, ese es otro tema importante, acuérdese, si usted va a trabajar este domingo, le toca pago doble, porque es día, no es solo porque sea séptimo, sino que también es 1 de mayo. Ya vemos es- el domingo, El Meli. séptimo y el doble. Y es doble, así que atención, es por eso se Podemos prolonga grabar el el Día 2. de la Madre el domingo. A eso les caería muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Un gusto. Y esta sección no termina sin... Sin música, perdón, el 10 de mayo también es asueto, El Ana 10 de mayo Yancy. es asueto. Ay, el 10 de mayo, Sí. sí, es cierto. ¿Y ese cuándo cae? ¿Qué fecha cae? Ese cae martes, ¿Qué día? porque Martes, mi madre ok. se me va, imagínense. Es Por laboral, eso yo sé. es normal de la semana. Ese solo tiene pago doble nada más. Sí. ¿verdad? Doble, correcto. Pero el domingo por ser... Es doble también, coincide el doble, pero- séptimo, es doble nada pero más. se paga un poquito más por ser fin de semana. Por ¿o ser no? tu séptimo, es el pago doble, el 100% el recargo y además hay un día también de compensación. Cuando es solo asueto, solo es el pago del recargo del 100%, Bien que como vamos el a 10 de grabar un mayo. reportaje el domingo, fíjate. No, pero ustedes aquí van a estar el 10 de mayo, aquí la Pueden veré. ponérselo a Pame si gusta. Son bromas. Yo creo que ya me está haciendo ojitos desde ahí arriba, el licenciado. Vamos a obviar el tema del 10 de mayo. Carlos, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Nosotros vamos a continuar con más de Hola.